Buenas noches a todos, bienvenidos a Planeme, un par de minutos antes de las 9 de la noche. Ya estamos en vivo hasta las 10, en un día con mucha información económica, un día muy caliente porque el dólar paralelo superó los 15 pesos y hay mucha inquietud en todos los actores económicos y también dentro del propio gobierno. Después les voy a contar la interna dentro del gobierno, algunos que minimizan un poco el tema, otros que lo consideran un tema de suma importancia, sobre todo la brecha. Casi 80% más caro el dólar paralelo respecto al dólar oficial. Y hoy salió Kicillof con todo, sorprendiendo, denunciando un nuevo complot. En este caso de los fondos buitre, se tiró muy duro contra el gobierno de Estados Unidos, diciendo que no es casual que este dólar se haya disparado hoy a 15 pesos después de las declaraciones del embajador interino de Estados Unidos en la Argentina, Kevin Sullivan, que había dicho simplemente de que Argentina debía salir lo antes posible del default para conseguir financiamiento. Pero mucho ruido económico y una reacción del gobierno que es un poco la de manual, ¿no? Encontrar los responsables, los culpables, la conspiración, el complot, y muchos se preguntan si esto que le ha servido a Cristina para acumular políticamente ya no empieza a verse como la ausencia de un plan económico. Por eso el debate que en un ratito les voy a contar se está dando dentro del gobierno de cómo tratar por lo menos de usar algunos instrumentos de la economía para llegar a enero, cuando vence la cláusula Rufo y en teoría el gobierno podría negociar en el despacho de Griesa alguna solución al tema de fondos buitre y ahí se destrabarían supuestamente dólares para Argentina. Bueno, el tema es cómo llegar de acá hasta enero. En un ratito vamos a hablar con Cristiano Rattasi, estreno de Rattasi, el presidente del grupo Fiat en Planeme, la primera vez que voy a tener la oportunidad de hablar con él en este programa, y qué mejor momento que el día de hoy, no solamente porque está todo el tema económico, financiero dando vuelta, sino porque sigue la discusión sobre el tema de los autos. Los empresarios esconden los autos, dónde están los autos, por qué todavía no se termina de reactivar la industria automotriz, a qué acuerdo o todavía no hay acuerdo con el gobierno para ver cómo pueden poner los autos nuevamente a la venta. Lo vamos a hablar en un ratito con Rattasi. Y además, en este mismo momento sigue el debate en el Congreso por la ley de abastecimiento. Hay cruces muy fuertes entre el gobierno y la oposición por la ley de abastecimiento. Se va a votar mañana alrededor del mediodía. Siguen una sesión continuada de 24 horas, empezó este mediodía en la Cámara de Diputados. Después les va a contar Diego Genú algunos diputados que sorprendieron apoyando al gobierno con la ley de abastecimiento y también algunos de los discursos del oficialismo que empiezan a dejar un poquito más claro que la ley de abastecimiento, por lo menos según la voz de algunos diputados del oficialismo, puede tener la intención de ir por los dólares del campo. Hubo algunos diputados del kirchnerismo que expresaron abiertamente que el gobierno necesita hoy para cerrar la brecha cambiaria, para estabilizar la situación económica, conseguir los dólares que el campo tiene amarrocados en silobolsas en la cosecha de soja. Después vamos a hablar en una mesa política cómo esta coyuntura económica está impactando en la política, en la carrera feroz y la interna rumbo al 2015. A ver, hoy el dólar llegó a 15,10, el dólar paralelo, pero uno se pregunta cuál es el dólar verdadero, ¿no? Porque el dólar oficial, el Banco Central lo sigue teniendo a 8,43, pero no se lo vende casi a nadie. El dólar ahorro, que es el que autoriza AFIP, hay un boom de estas ventas de dólar ahorro, récord absoluto en lo que va de septiembre, es 10,10, es decir, el dólar oficial más el 20%. El dólar fuga, que hoy estuvo tranquilo. Este es el dólar al cual acceden grandes empresas, bancos, grandes inversores para llevarse los dólares al país en 13,50, lo cual indica que verdaderamente hoy hubo mucha especulación en el mercado de las cuevas, el mercado negro al cual acceden minoristas, empresas pymes, en muchos casos el chiquitaje, aunque puede haber también algunos empresarios, mucha especulación que llevó a este dólar a 15 pesos. Y que está indicando que hay una tendencia de huida generalizada del peso. Fíjense lo que ha pasado desde principio de año con el dólar paralelo y por eso la discusión interna del gobierno, si no habría que empezar a subir las tasas de interés para premiar al que se quiera quedar, a los valientes que se quieran quedar en pesos. ¿Por qué? Porque el dólar oficial desde principio de año subió 28%, el dólar paralelo subió casi 50% desde principio de año y
una un ahorrista que se queda en pesos, en plazo fijo en un banco, le pagan 20% anual en pesos o 18% anual en pesos. Entonces, lo que muchos se preguntan, y esta es un poco la posición del Banco Central, es si no hay que subir ya fuertemente las tasas de interés, pero no 1 o 2 puntitos, sino fuertemente las tasas de interés para frenar la corrida al dólar, porque si no lo que sucede es que el que apostó al peso y se quedó con sus ahorros en plazo fijo en el banco, en pesos, va a recibir 20% en un año, y el que se compró dólares a principio de año hoy tiene 50% más en 9 meses. Eso es un desincentivo muy grande a ahorrar en pesos, a quedarse con los pesos por más de una semana, y por eso se ha potenciado la huida del peso y la fuerte suba de todos los dólares, y en particular de este dólar paralelo hoy a 15 pesos. Salió el ministro de Economía, Kicillof, les decía, a denunciar un complot. Dijo que no hay razones para que el dólar blue esté a 15 pesos. No es casual que el aumento del blue tenga que ver con los buitres y las declaraciones de la Embajada de los Estados Unidos. Hay intenciones de generar pánico, ha dicho Kicillof. Es decir, según la teoría de Kicillof, todo este rum económico, las turbulencias, el dólar paralelo disparándose y el proceso de fuga al dólar tiene que ver con la presión de los buitres de un lado, que cerraron la posibilidad de acceder a los mercados financieros de la Argentina, y ahora mete también a la Embajada de los Estados Unidos por las declaraciones que hizo su embajador interino en los últimos días, diciendo que él creía que Argentina tenía que salir lo antes posible del default. Pero bueno, el gobierno niega que la Argentina esté en default, aunque sea un default forzado por Grecia, un default selectivo de algunos títulos públicos. El gobierno no quiere oír hablar la palabra default. Bueno, en este contexto, ¿cuál es el verdadero dólar? En Kicillof dice que no hay ninguna razón económica para que el dólar esté a 15. Veamos por dónde puede andar el dólar verdadero. Hay un dólar oficial a 8.40, 8.43, que si uno toma las palabras del gobierno, era el dólar de equilibrio a 8 pesos cuando devaluó en enero, cuando el gobierno dijo devaluamos porque necesitábamos darle competitividad a la economía, pero desde enero la inflación fue del 28% según el índice de la Ciudad de Buenos Aires y de casi el 20% según el INDEC. O sea que si el dólar de equilibrio era de 8 pesos para darle competitividad a la industria, a las economías regionales en enero, hoy debería ser de 9.60 tomando el índice de precios al consumidor del INDEC y de 10.25 tomando el índice de precios de Macri en la Ciudad de Buenos Aires. Esto desde el punto de vista de la economía real. Si uno dice, miren, yo quiero el dólar simplemente para saber en la ecuación dólar, precios internos, cuáles me permiten exportar y cuáles me permiten a la producción nacional competir con las importaciones, lo que se llama el dólar comercial. Bueno, el gobierno está vendiendo muy poquitos dólares a 8.40, es decir, casi no le vende a la industria. Después lo vamos a hablar con Cristiano Ratassi, el presidente de Fiat, pero sí vende en cuentagotas a ahorristas, pequeños ahorristas, el llamado dólar ahorro. O sea que el gobierno mismo ya convalida un dólar a 10,10 a un sector de clase media, los que ganan más de 8.500 pesos y que pueden comprar dólares hasta el 20% de su salario si lo tienen en blanco. Y hay un boom. Obviamente todos se tiran de palomita a comprar este dólar a 10,10 convalidado por el gobierno. El gobierno también convalida ya un dólar a 11,30 para los que se van al exterior y quieren pagar con la tarjeta de crédito. Es el dólar oficial más el 35%. O sea que el gobierno ya convalida no solamente este dólar, que cada vez se le ofrece cada vez menos a los importadores, sino que un dólar a 10,10 que se lo da a sectores de clase media y de 11,30 a los que se van al exterior, que también son sectores de clase media para arriba. Y después hay dos dólares que son puramente privados, no interviene el gobierno, uno a 13,50, que es el dólar fuga que les decía, las empresas o los bancos que se llevan dólares al exterior y los compran a través de títulos y acciones que compran acá en pesos y venden afuera en dólares, o el dólar paralelo, que ahí es un viva la pepa, es decir, el valor del dólar depende de el día en que haya demanda, es un mercado pequeño, entre 15 y 20 millones de dólares, y en las últimas semanas está muy demandado este dólar paralelo, alrededor de 15 pesos. ¿Dónde está el dólar real? ¿Dónde está el dólar de equilibrio? Bueno, hoy nadie lo sabe, porque un dólar de equilibrio no solamente depende de la inflación,
supongamos que el dólar debiera ser hoy 9.60 o 10 pesos. Uno no sabe si este es el dólar de equilibrio, porque depende primero de las expectativas. En países como Australia o Canadá, nadie se fija cuántos dólares tiene el Banco Central en las reservas para respaldar la moneda circulante, porque confían en el gobierno. Entonces puede tener muy poquitos dólares respaldando a la moneda que circula, porque sabe que nadie le va a ir a correr al Banco Central para pedirle los dólares que están en las reservas del Banco Central. O sea que una parte tiene que ver con las expectativas y otra parte tiene que ver en la Argentina con los dólares que tiene el Banco Central en la reserva, que son los que respaldan los pesos que están circulando. Si uno hoy ve todos los pesos que hay circulando en la economía argentina frente a los dólares que tiene la reserva del Banco Central, esa cuenta da, si el Banco Central quisiera comprar los pesos en bolsillo de los argentinos, más caja de ahorro y cuenta corriente, lo que se llama la base monetaria, por los dólares que hay en el Banco Central, esa cuenta da hoy casi 14 pesos. Pero no necesariamente ese tiene que ser el valor del dólar. El valor del dólar puede ser más alto si hay mucha desconfianza, o puede ser más bajo si hay mucha confianza. Y sí tiene que tener un piso que te marque la competitividad de la industria. Es decir, tiene que tener un piso en 9, en 10, y ahí está más o menos el piso, porque si no la industria no puede producir, no puede exportar, no puede competir con importaciones. Ahora, el valor del dólar depende del gobierno. Depende de la confianza que genere el gobierno y de la cantidad de dólares en la Argentina que tenga para respaldar los pesos que está dando vuelta. ¿Qué está pasando? Que hay cada vez más pesos dando vuelta y cada vez menos dólares en la reserva del Banco Central. Entonces todos están anticipando que el dólar no puede ir sino para arriba. Y ahí está la discusión hoy en la Argentina. Vamos a discutir un ratito con Tatazzi de un tema puntual. ¿Qué pasa con las importaciones? ¿Y qué pasa con la industria automotriz? Que es una columna vertebral del sector industrial argentino. ¿Por qué son importantes los dólares? No tanto por lo que pueda atesorar la clase media, sino por que son esenciales para pagar lo que compramos al exterior, las importaciones. Y las importaciones son esenciales para producir en la Argentina. Por eso no es tan importante el dólar si lo tiene o no la clase media para atesorar. Importa porque si el Banco Central no larga dólares, Argentina no puede salir de la recesión. No puede haber recuperación económica porque no se puede importar, pagar al exterior los insumos necesarios para seguir produciendo. Y ese es el gran problema que tiene hoy el gobierno. Si no encuentra dólares, está ajustando los dólares de la importación y eso significa que no hay insumos para producir y que en todo caso tampoco se importan bienes de consumo, con lo cual no se puede disciplinar la inflación. Porque acá en el mercado doméstico, si vos no comprás bienes del exterior que vengan más baratos, bueno, la inflación puede ser cualquier precio. Y esta es básicamente la preocupación hoy del gobierno. ¿Cómo hace para conseguir dólares? No para dárselo a la clase media o para tranquilizar el dólar blue. Hoy lo que tiene que plantear el gobierno es dónde consigue los dólares para que esta economía que tiene alta inflación, recesión y un dólar paralelo que se dispara y que pone a todos los pelos de punta, ¿cómo puede hacer el gobierno para conseguir esos dólares que vuelvan a generar cierto movimiento económico que hoy no existe? Veamos el informe y hablamos con Cristiano Ratazzi, el presidente del Grupo Fiat. El debate por la reforma de la ley de abastecimiento coincidió con una nueva escalada del dólar blue. La divisa en el mercado paralelo rozó los 15 pesos y amplió la brecha con el dólar oficial a más del 75%. En un contexto de estancamiento con inflación, la prioridad para la Casa Rosada es aprobar 3 leyes que considera claves para controlar a los monopolios y defender a los usuarios. Para la oposición y el empresariado, en cambio, el objetivo del gobierno es erradicar la propiedad privada en Argentina. Hay una gran alerta en el campo, hay una gran prevención por parte de los productores que ven que es muy probable que sancionada esta ley puedan entrar a los campos y decomisar el grano que tienen acopiado por una cuestión de la inflación. Lo que esto hace, a nuestro entender, esta ley lleva adelante que se termina la propiedad privada en la Argentina. Con el fracaso del plan para volver a los mercados, Axel Kicillof desempolvó viejos argumentos y la presidenta comenzó a buscar culpables en el escenario doméstico. La Casa Rosada se enfrentó con el campo, con las automotrices y con los supermercados. A todos, incluso a los aliados estratégicos, los ubicó en la lista de conspiradores.
unos por fogonear el incremento de la inflación y otros por especular con una nueva devaluación. El capítulo internacional de la consigna Patria o Buitres lo protagonizó Héctor Timerman, que amenazó con expulsar del país al encargado de negocios de la embajada norteamericana. Kevin Sullivan había considerado importante que la Argentina salga del default cuanto antes. A través de un comunicado, el canciller negó que el país haya ingresado en cesación de pagos y expresó el profundo malestar de la Casa Rosada. Más allá de la discusión semántica, el deseo del diplomático norteamericano coincide con el de los inquilinos de la residencia de Olivos: cerrar el pleito con los holdouts para aquietar las aguas y empezar el año electoral con un poco más de aire. Bien, ya estamos con Cristiano Rattasi, el presidente de Fiat Argentina. Gracias por venir, Rattasi. Gracias a ustedes. Bueno, ¿qué está pasando con los autos? ¿Están escondiendo los autos los empresarios? No, yo creo que nadie esconde un auto. Inclusive nosotros tenemos 3.200 autos que están ahí en Zárate, al aire libre, hace 3 meses, y nadie sabe por qué no le dan la de JAI, porque igual no llegan nuevos, porque como nos deja pagarlos, pero por lo menos lo podríamos poner en zona protegida y que no se estropee cuando llega la piedra y todo eso. Por lo tanto, esos están escondidos ahí, pero de prepo, lo queremos sacar y lo queremos tener para venderlos. El punto es que lo normal, que el circulante normal son 60 días más o menos. Eso es lo que se calcula. Y lentamente, un poco por presiones, antes era de Moreno y cosas, se fue extendiendo el plazo de pago. Y cuando llegamos a 180 días, que son 6 meses, afuera, los proveedores, la casa matrices nos han dicho no. A cada uno tiene su límite. Pero nosotros estamos arriba de 180 días y la casa matriz ha dicho absolutamente no podemos ir. El Banco Central le vende a ustedes los dólares y ustedes le mandan los dólares para pagar los insumos o importar autos que directamente lo tenemos en plazo fijo, esperando que el Banco Central nos autorice a pagarlo. Entonces, cuando dicen nos dan 100 millones de dólares por mes en los próximos meses, el problema es que solo para balancear, no para recuperar el pasado, no para bajar de esos 187 días, digamos, que estamos en exceso. Pero para mantenerlo a esa altura, se necesita por toda la industria automotriz, para DEFA, 260 millones por mes. ¿De dólares que suelte el Banco Central a la industria automotriz? Y sí, porque si no, ¿cómo pagamos la cosa? Tenemos que ir a esos otros dólares, pero entonces todos los precios están totalmente falseados. Por lo tanto, hay que ir con el dólar comercial del Banco Central. No hay alternativas. Si no vienen, automáticamente empieza a escasear partes que tienen que venir de afuera. Y evidentemente eso crea un problema de oferta en el mercado de autos. A ver, el sector automotriz es fuertemente, claro, deficitario en dólares. Quiero decir, todo el mundo es deficitario en dólares en toda la industria automotriz, excepto 5 países: Alemania, Corea, Japón, Francia y otros. Por tanto, es un normal costumbre en la industria automotriz de ser deficitario. Sí, bueno, se discute en todo caso la cantidad de componentes importados. Mostrá ahí la placa 6, donde, bueno, se muestra un déficit muy importante. El año pasado fue casi 9.000 millones de dólares, 9.000 millones de dólares del complejo automotor, ¿no? De importaciones adicionales a lo que exporta el sector. Es decir, los dólares que necesita el sector para funcionar en la Argentina. Perfecto. Sí. Pero si uno ve un mercado que no es más el mercado de 950.000 del año pasado, estamos a un mercado inferior, pero esa cantidad mantiene un mercado inferior, 7.000. Pero si en vez de 7.000 vamos a 4.000 millones, el mercado no va a poder ser más 700.000 autos, va a tener que ser inferior. Claro, acá hacía una proyección que hacía ABC.com, creo que Dante Sica decía, bueno, como este año se va a vender 20-30% menos, también van a ser menos dólares que el año pasado para el sector automotriz. Pero usted dice, el Banco Central está vendiendo menos dólares todavía. Por lo tanto, se trae aún más el mercado automotriz, porque no hay los dólares suficientes para los insumos, para producir... Ahora, la presidenta dijo algo que también es cierto: ustedes son multinacionales. Es decir, no pueden usar los dólares de Italia o los dólares que tienen afuera para pagar esas importaciones durante 6 meses y después, bueno, esos dólares se los devuelve el Banco Central. Eso sería muy bueno si no estuviéramos ya más de 6 meses afuera.
Hay un límite que ya se pasó, que son los 6 meses. El capital circulante normal son 60 días. A 60 días, nadie, si de 60 pasamos a 80, pueden tardar eso en girar los dólares y lo cubren de afuera. Pero cuando vos estás en 180 días, 6 meses, empezás a tener un problema enorme. Y es un problema de 2.500 millones de dólares de la industria automotriz que yo lo llamo ya pasado, ya vencido. No solamente el capital circulante. Con capital circulante vamos a 3.200 millones de dólares. Bueno, ese vencido, lo que sí ayudaría es mucha confianza, no hay ningún problema. Y en vez, los mensajes de confianza son siempre complicados. Yo digo para afuera. Nosotros adentro, ojalá nos dieran más dólares, pero no nos dan más dólares. A ver, la presidenta, usted tiene una buena relación con la presidenta y desde hace tiempo que... Rara. Bueno, pero tiene un diálogo amable y demás. Tengo diálogo. Sin embargo, la última vez la presidenta fue muy dura con usted, incluso un comunicado de Telam, porque Fiat había enviado a sus concesionarios una carta, Diego, en la cual le preguntaba por el plan Procrear a los concesionarios, sí, dando a entender que no era un buen plan. Si querían continuar o no, que vencía. El Procreauto, perdón. El Procreauto era el 24 de septiembre y si querían continuar o no, hacía una especie de multiple choice y le preguntaba. Era un plan de marketing normal para decir, quieren seguir, y si no quieren seguir, había 4 respuestas, porque es demasiado engorroso, porque lo presionó. La presidenta dijo, pero ¿por qué al no le puso un multiple choice y al sí? Yo le dije, presidenta, porque el sí es normal. No quiere decir, ¿por qué no lo querés el plan? Y evidentemente eso fue solamente una cosa. Ahora, ¿usted boicoteó el plan Procreauto, como dice el gobierno? Nadie boicotea, nosotros lo hemos usado. Ha creado problemas en algunos que no tienen los autos para entregar para el plan Procreauto. Nosotros no tenemos. ¿Por qué las concesionarias le mandan esa carta a Débora Giorgi? A ver, no sé, denuncian a Fiat. Hubo un concesionario que le vamos a hacer también juicio penal. Ahora que enfrente a Débora Giorgi empezó a insultar fuertemente Fiat. No era un concesionario nuestro, era un miembro de Acara. Empezó a decir de todo. Entonces la gente mía le contestó, ¿qué está diciendo? Siguió y dijo ahí, yo mandé esa carta diciendo, un zonal le dijo que tenían que contestar que no. Primero, los concesionarios son independientes, contestan que sí o que no, según lo que ellos sienten. Segundo, ningún zonal se permitiría de dar una orden o un consejo a un concesionario a una contestación de una multiple choice. Por lo tanto, empezó a decir, esta cosa le vamos a hacer juicio a ver quién tiene razón. A ver, Rattasi, más allá de esta cuestión en particular, para que la gente entienda, ¿no? Porque cuando hablamos de los dólares que necesita la industria automotriz y lo que ustedes dicen que necesitan girar al exterior para pagar los insumos o las importaciones, ¿qué va a pasar con los autos, con los precios de los autos y con la venta de autos en la Argentina? Pues yo veo un periodo muy complicado por delante. Por eso el otro día cuando estaba con los ministros dice, por favor, libérenme por lo menos los autos que están en Zárate, porque igual no van a llegar autos nuevos. De hecho hay una empresa que ya dijo de Brasil, no mando más ningún auto nuevo. General Motors. Sí, fue General Motors. Sí, pero me dicen que en esa empresa, por lo menos hablando con algunos concesionarios, llegaron en estos días nuevos listados de precios, con aumentos de 5% y otros 5%, es decir, de aumentos del 10%, y en ese caso la terminal dice que le va a enviar a los concesionarios más autos, digamos. Es decir, nadie quiere vender autos a estos precios. Bueno, obviamente eso es como el dólar. ¿A qué precio no hay dólar? A un buen precio encuentras todos los dólares que querés. Eso hace parte del normal abastecimiento de algo. Si los precios son que vas en pérdida, naturalmente nadie lo quiere perder. El problema es que ahora, con este enorme atraso de pagos en dólares, ya es complicado hasta hacer un precio. ¿Qué precio si después lo pagarás dentro de 6 meses? ¿Cuánto te va a salir dentro de 6 meses pagar ese producto? Cualquier precio que pones. ¿Cuál es el precio? ¿Cuál lo vas a pagar si está atrasado de 6 meses el pago? Es complicado. Y no solo está atrasado de 6 meses. Con esos 100 millones que nos dieron, va a ser 6 meses y 10 días, 6 meses, 20 días, 7 meses. Sigue empeorando. Entonces todos han dicho, parar, frenar. No podemos seguir esta... ¿Ustedes teman que cuando dentro de 6 meses le vendan los dólares para pagar a la casa matriz o las importaciones, el dólar ya no esté a 8.40, digamos, sino que esté mucho más alto? Es improbable, según lo que
mostraste vos en la cosa, si hicieron un sinceramiento de la economía en enero, por teniendo un dólar era 8 en enero, y ya decís que hoy tendría que estar en 9.20 solo con la inflación. No digo, si quisieran ajustarlo por la inflación, tendría que ser, si el gobierno quiere ajustar por inflación, tiene que ser ese valor. Entonces es improbable que esté a 8.42 dentro de 6 meses. Es improbable. Entonces todo eso crea una enorme incertidumbre. Y la plata la tenés ¿a dónde? La tenés acá en plazo fijo. Plazo fijo y tenés que pagar dólares. ¿Cuánto vale el plazo fijo? ¿Te garantiza que te dé los dólares que necesitas para comprar? Se crea un problema muy complejo, que evidentemente puede servir si hubiese algún bono del Banco Central, dólar linked, ese podría servir, que por ahora no hay, pero habría que emitir Banco Central, un dólar link que se puede comprar y que tiene cierto valor. Digo, simplemente para tener tu plata calzada con el dólar. Porque algún día tienes que te vas a tener que pagar esos dólares. Y eso es lo que está pasando en la industria automotriz. Si el dólar a 15 no genera un efecto de que hay un sector de clase media que tiene por ahí ahorrados, hay 200.000 millones de dólares fuera del sistema, de los propios argentinos. Y dicen más. Bueno, pero digo, ¿no genera que algunos que tienen los dólares guardados en el colchón digan, bueno, hoy vendo el dólar a 15 y me compro un auto, porque vendiendo el dólar a 15 el auto me puede salir barato? Sí, hay. De hecho hay ya una reactivación, por lo tanto no se necesita ahora fogonear con otros planes porque hay una reactivación por eso, pero es brecha, es lo que la demanda brecha, después baja la brecha y esa demanda. La industria automotriz necesita tiempo, se necesita una organización para producir en tiempo y cosas. Cuando de golpe vivís del dólar brecha, de cómo está, se hace enormemente complicado en una industria enormemente compleja, muy sofisticada, y que obviamente no podemos volver al rastrojero diésel. Ya estamos en la liga de los autos buenos, y eso va a ser muy difícil. Y eso es lo que está complicando toda la cosa. Ahora, si yo lo veo simple, y con 100 millones por mes se va a complicar aún más en los próximos meses. 100 millones que acordaron que les va a vender el Banco Central a las automotrices, 100 millones de dólares por mes. Sí, por mes. Excepto el balanceo. Si vos exportás, te dejan importar la cantidad de cosas. Pero lo que se necesita es 260 por mes. Es decir, usted dice que con este acuerdo no hay dólares suficientes para reactivar la industria automotriz. No hay dólares suficientes para seguir un nivel normal de la industria automotriz. Se va a ver despacio, no es que se ve, no es algo que pasa automáticamente. Cada empresa de golpe tiene reacciones. Lo de General Motors a nosotros nos sorprendió. Otro dice, tengo que reducir cosas. Va a ser una lenta reducción de la oferta. Esa no hay ninguna duda, porque va a faltar la plata para pagar los insumos. Es un buen momento para, le estoy preguntando a usted, que supuestamente, me tiene que vender los autos, no solamente los Fiat, sino los autos en general, pero es un buen momento para comprar un auto. Y creo, si te basás en dólar brecha, no hay duda. Es decir, si tenés los dólares guardados, sí. Y si tenés los dólares verdes o azules guardados, vender los dólares y comprar el auto. Ahora, si depende del ingreso de uno, si depende del ingreso de uno, pues yo digo, la gente a veces confunde que comprar un auto no es una inversión. Comprar un auto es un gasto y darse un gusto y todo lo demás. Pero hoy significa asociarse al gasto de aumentó casi 60-70% del combustible, otro tanto el garage, la patente que se disparó por los aumentos de precio de principio de año, es decir, el peaje, todos los costos asociados a un auto se dispararon. Bueno, digamos que hay, efectivamente, si depende solo del sueldo, hay una cierta reducción, pero, por ejemplo, el Procreauto tiene un crédito muy conveniente. Entonces, si vos lo que tenés, algo de plata en un plazo fijo, que no sabes bien lo que hacer, en vez de comprar dólares a 15, lo pones en un auto más un crédito barato, y sí puede ser interesante. Depende de lo que tiene cada uno. Yo creo que si depende solamente del sueldo, hoy en día tienen problemas a veces los sueldos. Si se le ajusta por la inflación del INDEC, quedan ajustes más retrasados. De hecho, en general haces un mix con el de la INDEC ahora que se sinceró y uno de alguna otra consultora. Ningún sindicato te acepta solamente el dólar la inflación del INDEC. Entonces, es todo una cosa muy complicada, delicada, y que se va, en un cierto sentido, complicando. Obvio que
gobierno, a mi manera de ver, otros hizo muy bien cuando acordó con el CIADI, acordó con Repsol, acordó con el Club de París. Sí. Wow, estaba yendo hacia el camino de un país con financiación. Bueno, no pudo acordar por mala suerte, lo que quieras, pero no acordó con el último default que le quería, que los holdouts que le crearon un pseudo default en los hold-ins. Sí. Digo un pseudo default porque valdrían menos esos títulos en serio se consideran. Si fuera un default en serio. Un default en serio. Pero es pseudo default que visto desde afuera no es muy bueno. Todos miran, ¿y qué va a hacer Argentina? ¡Wow! Se está quedando sin reserva en el Banco Central. Tiene una situación de default con los holdouts, de pseudo default con los hold-ins. Además vienen las leyes tipo la ley de abastecimiento, que no es una ley brillante para la inversión, anzi, diría todo lo contrario, y afuera está mucho más preocupada Argentina de lo que estamos nosotros adentro. Pero anda a explicárselo cuando son ellos que van a financiar desde afuera esa plata. Pasa lo mismo con la industria de Tierra del Fuego. También ellos. Que también es intensiva en dólares, digamos, necesitan muchos dólares para importar. Va a pasar en varios. Los electrodomésticos y la electrónica de Tierra del Fuego. En varias industrias lentamente vemos esto. Y obviamente, claro que si arregláramos, en fin, todo, si el 1 de enero llegáramos de vuelta a hacer todo, van a venir mucha más financiación, mucha más plata a la Argentina, y eso va a permitir de tener una situación mucho más tranquila y de generar bastante confiabilidad en la Argentina. De hecho, la perspectiva de Argentina a futuro es buena, no es mala. ¿Hay un complot, como dice Kicillof hoy, de la embajada norteamericana, de los buitres, para forzar una devaluación? Yo siempre riéndome cuando lo digo, hacé el relato que querés. Vos has hecho muy bien cuando CIADI y compañía. El relato déjalo, pero tratemos de ir adelante mañana, el 1 de enero, a arreglar, a sacar la Argentina del default y todo. Después el relato, yo me he acostumbrado en los últimos 10 años a cuentos raros, cuentos salvajes, ¿no? Relatos salvajes. Entonces, ese relato. Yo ya el relato no lo miro más. Miro lo que se está haciendo, lo que se hizo bien y lo que a veces se hace mal. La ley de abastecimiento es pésima. ¿Usted tiene miedo? A ver, la ley de abastecimiento, están los que dicen, bueno, con la ley de abastecimiento, el gobierno, no sé, se supone que quiere poner precios máximos, controlar algunos precios, puede ir por los dólares del campo, aunque es difícil después que la justicia se lo avale. ¿Podría ir por los autos que tienen en las playas, las terminales? Sí, absolutamente. Puede hacer cualquier cosa. Bueno, si eso ocurre, la gente aplaude. Probable, pero eso... La gente va a aplaudir que vayan a buscar los autos al playón para que se lo vendan a los autores. Había una famosa cosa de los años 50. Dice, si yo entro en una linda tienda en Avenida Alvear, y entro y digo, hay 500 camisas, y voy con 500 descamisados, y digo, me llevo a las 500 y le regalo a cada uno una camisa. Vos vas a tener 500 personas muy contentas de tener una camisa muy linda. Y los dueños de la tienda, 2 o 3 personas, que van a decir qué pasa. Pero así no se maneja a futuro y a mediano plazo un país. Estará contento alguien, pero es pan para hoy, para hambre para mañana. El tema es que no te van a producir más camisas. Sí, usted dice, la próxima vez no te van a producir más camisas. No van a ver y dice, ¿por qué se llevaron mis camisas? Ese es un poco. Quiero decir, la ley de abastecimiento existe solo en Venezuela. Existen de ley de defensa de la competencia o defensa del consumidor. Eso existe. Nadie dijo nada, ninguna entidad dijo eso. La ley de abastecimiento es una ley de guerra. La ley de abastecimiento se usa normalmente cuando hay guerra, que por ejemplo, una fábrica automotriz, ahí sí le decís, vos tenés que fabricar autos que sirvan para lo que tenemos ahora, que es una situación de guerra, o productos que sirvan para la situación de guerra. Ese es el único momento que tiene función. En un país normal y en paz no existe. Leo la última, y si lo están viendo en Olivos o en Casa de Gobierno van a estar un poquito enojados con Rattasi. ¿Por qué? Hay empresarios y bueno... ¿Por qué? No hay ninguna razón de estar enojado. Bueno. Siempre he dicho la misma cosa, estoy absolutamente convencido de eso. ¿Hay empresarios que quieren la devaluación? La verdad que hay un poco de todo. Yo la verdad que me encantaría un ordenamiento de la economía sin inflación, con un dólar libre, único, como tienen todos los países del mundo, con impuestos no distorsivos. Me gustaría miles de cosas. Ahora, cómo se está manejando esta cosa es complicado.
Pero lo mismo que me gustaría es saber que se va hacia una transición, porque el año que viene, a fin de año, va a haber un nuevo presidente, una nueva administración, que sea lo más ordenada posible, sin mover ninguna cosa que en serio crea problemas para el futuro, que sea pan para hoy, hambre para mañana. Eso es mi esperanza mayor. Ratazzi, gracias por haber venido esta noche a Plan M. Vamos a hablar un poquito de qué está pasando con esta situación económica y el contexto político. De todos contra todos, Cristina, con todos los frentes abiertos. Mientras los problemas económicos se acumulan, el gobierno nacional parece empeñado en instalar dos temas: el fantasma de los saqueos y la idea fija de Cristina eterna. Antes de partir hacia Roma para recibir la bendición del Papa Francisco, la presidenta volvió a advertir sobre la inminencia de un fin de año convulsionado. Un señor que dicen que dirige un sindicato había anunciado un estallido, o está anunciando un estallido para diciembre. En Argentinos Juniors, su hijo Máximo lanzó una nueva consigna para la tropa oficialista: el desafío de la reelección para su mamá. Si Cristina está tan mal o es tan mala o no sirve, ¿por qué no dejan y compiten con Cristina, le ganan a Cristina y San se acabó y nosotros volveremos a la calle a hacer lo que tenemos que hacer? Más tarde, la presidenta insistió en apuntar contra Eduardo Duhalde, Luis Barrionuevo y Hugo Moyano a través de Twitter. Se refirió a declaraciones de Duhalde sobre los estallidos de diciembre y a la reunión del gastronómico y el camionero para planificar un nuevo paro nacional. La jefa de Estado especuló con la posibilidad de que el peronismo opositor busque fogonear desbordes sociales durante su viaje a Roma y Nueva York. Logró su objetivo: que Moyano y Barrionuevo patearan para adelante la fecha de una nueva huelga. El ministro de Defensa, Agustín Rossi, sumó a José Manuel de la Sota a la lista de conspiradores. Yo no los veo como analistas de la situación, sino que los veo como agitadores de la situación. Me parece que que andan con una caja de fósforo y un bidón de nafta. El gobernador le respondió que la inflación y la recesión se profundizan y que la situación económica es grave. Son un gobierno irresponsable, no se hacen responsables de nada. Y entonces salen con tipos de manipulación tratando de instalar discusiones que son absurdas. ¿Qué busca el gobierno cuando agita el fantasma de los saqueos? ¿Por qué intenta quitarle legitimidad al próximo presidente? ¿Por qué apela al discurso de una Cristina proscripta que lo emparenta con el último Menem? Bien, ya estamos con Jorge Sarguini, presidente del bloque de diputados del Frente Renovador en la provincia de Buenos Aires, con Guido Lorenzino, el hombre de Scioli en la legislatura provincial, y con Marcelo Fernández de Cejera, empresario muy cercano al gobierno, que no sé qué le sugiere lo que dijo Ratazzi recién. Dijo que la cosa no anda muy bien. Yo la verdad que escuché algo muy oficialista, me parece que dijo que hay reactivación, lo dijo por el tema del dólar, dijo que había el plan Proqueauto, era excelente. No, dijo que los que tienen el dólar a 15 sí lo pueden vender y comprar un auto. Por eso dijo, la verdad que fue muy oficialista, creo que más que cualquiera, me parece que fue muy claro lo que dijo y que veía que bueno, que había posibilidades de salir rápidamente de esto. No sé realmente por qué se lo puede decir que no fue oficialista, me parece que fue más acá que cualquiera. Planteó un escenario, no sé qué piensa Sarguini, un escenario económico un tanto delicado. Lo que hace un gran esfuerzo por explicar lo que se explica muy sencillamente. Todo lo que ahí ha querido decir son las consecuencias de una economía que ha perdido el rumbo, que tiene alta inflación, que tiene escasez de dólares y de un país que está corriendo atrás de las consecuencias. La verdad, hay que volver a los equilibrios macroeconómicos. Y si se resuelve la cuestión de fondo, que son los equilibrios macroeconómicos, no hay que andar corriendo a ver si me dan 100 millones, si me dan 120, si me cierran las importaciones. Hay que volver a una economía normal. Una economía normal hay que volver con equilibrio fiscal, con equilibrio en el sector externo, con un tipo de cambio competitivo. Y la estabilidad de precios es una condición absolutamente necesaria para cualquiera de esas cosas. Ahora, mientras el gobierno siga, en vez de buscar soluciones, buscando culpables, y siga buscando medidas, corriendo atrás de las circunstancias, no lo va a arreglar. No lo va a arreglar. Y Cristiano lo que está diciendo, bueno, a ver qué hacemos si en vez de 100 millones nos dan 120, si aguantamos 120 días más, es correr atrás de las circunstancias.
Un país normal funciona cuando tiene instituciones normales, con reglas de juego claras, cuando tiene estabilidad macroeconómica, y a partir de ahí cualquiera de todas esas cosas que él trató de explicar no existen en un país normal. Pero para que eso no exista tiene que haber una economía normal, y para que haya una economía normal hay que respetar las reglas de juego que una economía tiene. Guido Lorenzino, todos se ven perjudicados si la situación económica sigue floja, con recesión, inflación, bueno, el dólar paralelo a 15, pero Scioli es el principal perjudicado. ¿Están preocupados ustedes en el sciolismo por la situación económica? No, a ver, miramos la realidad un poco como la miramos todos, sabiendo que es un tema coyuntural, que tiene solución, que la expectativa de futuro es buena para todos nos damos cuenta que lo que viene va a ser mucho mejor, porque hay un país que está muy sólido, que hubo una situación en el corto plazo, que fue el fallo Griesa, que nos puso la luz de alerta, pues no pudimos seguir transitando el camino del desendeudamiento, de la inversión, entonces eso desajustó algunas variables, pero yo creo que todos somos optimistas, sabemos que estamos transitando un camino, como decía Jorge, comparto, donde se están emparchando situaciones, porque en el corto plazo se va a salir. Soy convencido que la Argentina en estos 10 años hizo todo lo que tenía que hacer, desendeudó a la Argentina, amplió derechos, generó condiciones de inversión, el Estado tuvo presencia y ahora viene una etapa del desarrollo. A pesar de esta coyuntura, insisto, compleja, con algunas dificultades, con algunas luces amarillas, pero con un futuro muy promisorio y de mucha perspectiva de desarrollo y de ¿Ustedes ven un complot? Lo dijo Ratazzi lo dijo claramente. Sí, pero dice el futuro. Dice, no, pero el futuro, no digo en 20 años, el sí. futuro inmediato. Nosotros claramente en un proceso que ya entramos electoral, porque en esto hay que ser muy sincero, es la primera vez que un gobierno termina pacíficamente, con mucha responsabilidad, con mucha fortaleza, con las dificultades de ir todavía no terminó el gobierno. No, pero estamos Falta en el proceso de terminar, pero estamos en un proceso electoral. Es la primera vez que yo tengo recuerdo de la democracia que una presidenta tiene la fortaleza de seguir tomando decisiones y de seguir conduciendo el proceso político y económico, con algunas dificultades, pero sabiendo que va a ir a buen puerto porque lo que viene es bueno. Te vas a hacer una tanda, un minuto, también está Jorge Altamira, vamos a hablar un ratito con él. La pregunta es, ¿hay un complot contra la Argentina, como denunció hoy Kicillof, de la Embajada de Estados Unidos, de los fondos buitre, que disparan, por ejemplo, el dólar a 15? Hay errores de gobierno. Ya volvemos, un minuto. Adrián Mercado te presenta Subastas Online. El proceso es muy simple. Te suscribís, ingresás a la subasta y comenzás a ofertar. Ingresá en adrianmercado.com.ar y entrá a la nueva forma de subastar del siglo XXI. Adrián Mercado, la seguridad de operar con el que sabe. Varonil viste a Maxi Montenegro, Avenida Corrientes 2238 y Avenida de Mayo 790, Ciudad de Buenos Aires. La diferencia entre vestirse y ponerse ropa. Protege la salud de tu familia con APRES, cobertura médica. Desde 1974, brindando el más alto nivel en servicios médicos. Con el respaldo del Sanatorio Modelo Quilmes. Planes para empresas, planes directos, medicina laboral y por desregulación de tu obra social. Modernos centros médicos. Accede a un plan acorde a tus necesidades llamando al 0800-666-3640 o en www.apres.com.ar. APRES, yo te protejo. Relojes Feró, para marcar los momentos inolvidables. El mejor regalo para ella, para él y para vos, con su colección de diseños exclusivos. Relojes Feró, adquiéralos en las joyerías y relojerías más importantes del país. Hace valer tu derecho a la excelencia. Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Ya está abierta la inscripción. Informate llamando al 0800 222 UMED en www.umed.edu.ar o acercándote a Sarmiento 2037. UMED, tu derecho a la excelencia. Seguimos en Plan M. Bueno, hoy sorprendió, les decía Kicillof, denunciando un complot de la Embajada de Estados Unidos, que había dicho que Argentina tenía que salir del default. Lo dijo Kevin Sullivan, que es el embajador interino en la Argentina. Incluso el gobierno amenazó a través de la Cancillería con expulsar al embajador de Estados Unidos si persistía en sus declaraciones. Bueno, hoy Kicillof diciendo, acá hay un complot de Estados Unidos y de los fondos buitre que han bloqueado el acceso a los dólares de la Argentina
y que están forzando, quieren crear pánico para forzar una devaluación. Está la lógica del gobierno que ante cada problema, en vez de buscar una solución, busca un culpable. Porque si tiene que reconocer de por qué pasó una economía que crecía, que generaba empleo, que mejoraba los salarios con estabilidad, a una economía absolutamente parada, que destruye puestos de trabajo, que destruye ingresos por alta inflación, tiene que reconocer que fue por errores de propia política económica, por ninguna otra razón que no sea por errores de propia política económica. Como no quiere reconocer eso, quiere buscar culpables. Como no puede reconocer que resolvió bien en la negociación de deuda con el 93% de los tenedores de deuda en default y no tuvo una política acertada más allá del pésimo comportamiento absolutamente despreciable de los fondos buitres que muestran la cara más salvaje del capitalismo financiero desregulado, más allá de un fallo absolutamente inentendible de un juez. Más allá de eso, tuvo una terrible impericia porque tuvo tiempo antes de que todas esas cosas pasaran para resolver con el 7% que había quedado afuera y tampoco lo hizo. Entonces, como no puede reconocer los errores de su propia política económica, buscan culpables. Y los culpables son cada vez más importantes, digamos, cada vez para su épica se enfrenta, ya le falta enfrentarse ya no sé con quién. Y en realidad todo lo que ha sucedido, todo el deterioro de la economía argentina, todos los problemas que tienen fueron todos por errores de política. Marcelo Fernández, ustedes son empresarios que bancan al gobierno. Sí, en realidad estamos acompañando desde el 2003 muchas de las medidas que se han tomado, porque como bien decía Jorge, a nosotros muchas de todas estas medidas nos beneficiaron. Ahora, reconoce no que abandonamos el barco rápidamente porque nos parece que alguna cosa no está prolija o que no nos está bien o que no nos gusta. Digo porque sería muy sencillo decir, no, nosotros no, que la economía hoy no está de acuerdo a nuestras pretensiones. Sabemos que no es un año que sea del crecimiento que veníamos, sabemos que no es un año que realmente tuviéramos las perspectivas que teníamos nosotros, los pedidos que nos entran de nuestros clientes no son los mismos que el año pasado, pero nosotros no podemos decir que está parada la economía, podemos decir que no tiene no tiene el nivel de crecimiento o la actividad no está como en otros años, es verdad, y lo hemos dicho y lo vamos a seguir diciendo. Ahora, lo que nos parece es que hay que buscar las medidas, en algún caso las toma el gobierno, muchas veces las toma anticíclicas, como el caso de Procreauto que se dijo acá, el caso de Procrear para la construcción, y ahora este plan de 12 cuotas con tarjeta para sectores realmente sensibles que lo necesitábamos, y lo hemos pedido, y nos dieron este plan de 12 cuotas para la compra de bienes como carteras, como digamos, marroquinería, calzado, indumentaria, motos, bueno, sectores realmente pymes que necesitamos esto. Entonces digo, hay medidas que está tomando el gobierno, hay medidas que todavía hay que seguir tomando, pero nos parece prudente, y esto siempre se lo pedimos a los sectores denominados de la oposición, que en el tema producción, empleo y trabajo estemos todos de acuerdo y que no generemos política, no politizar todo porque complica la actividad productiva. A ver, Lorenzino, ¿no abusa el gobierno con esto de los complot, viendo complot todo el tiempo en todos lados? Saquemos la palabra complot. Yo creo que es un momento de mucha responsabilidad. Te vuelvo a decir lo que dije antes. Me parece que ya entramos, nos guste o no nos guste, en el calendario del 2015. Todos estamos pensando a futuro, nos guste o no nos guste. Inclusive la gente está pensando a futuro. Y yo creo que en ese transitar, lo que más tenemos que apelar todos es a la responsabilidad. Como dice Marcelo, creo que hay producción, empleo, trabajo. Son temas que tenemos que ser muy serios. La gente no está pensando a futuro, está pensando en el presente. La dirigencia, los empresarios, escuchemos voces de empresarios, escuchemos voces de algunos gremialistas, y la verdad que sí, todos dicen que estamos condenados al éxito. El problema es el presente. Yo lo que estoy diciendo es que hay un presente con dificultades coyunturales que se van a superar, pero hay que apelar a mucha responsabilidad. Uno no puede decir cualquier cosa como dirigente gremial, empresarial o político. Tiene que decir cosas que tengan que ver con el cuidado de la situación. Me parece que hay personas que no son responsables y creo que tienen que responder por eso. No pueden decir cualquier cosa, y yo escuché palabras de Luis Barrio Nuevo que después se dijo. No puede decir Echeverri las cosas que dicen, no las puede decir. Ellos son responsables de un sector importante de la economía como es el campo. Entonces, por más enfrentamiento que tengan, por más dificultades, por más diferencias, no pueden plantear las cosas que plantean. Yo creo que hay que apelar a mucha responsabilidad. Y en eso me ciño al gobernador Scioli, no porque sea mi jefe, digamos, y sea el gobernador de la provincia más importante, porque es la persona que está poniendo prudencia y mesura a una situación compleja. A ver, lo sumo a Jorge Altamira. Escucho lo que pasó y, digamos, nuevamente sigue todo este rum económico, financiero más que nada, ¿no? Del dólar paralelo por un lado, la dolarización por el otro, y el gobierno diciendo acá me están cerrando todos los caminos, la embajada de Estados Unidos, los fondos buitre. ¿Cómo ve esta situación, Altamira? Bueno, sí, creo que debe haber complot por todos lados. Lo único que se agrega al decir que ingresamos a la campaña electoral es que van a aumentar los complots. El mercado es un permanente complot.
Hay gente que está especulando con la baja de título para comprarlo barato y después venderlo más caro. Entonces hay una competencia de tipo feroz. Pero quiero señalar lo siguiente, la tesis de que siempre que llovió paró es inadmisible. Es decir, que tenemos un futuro brillante por delante y que no tenemos que mirar lo que ocurre ahora, no, porque cada vez que llueve, dependiendo de la intensidad de la lluvia y de la duración de la lluvia, hay un montón de viviendas que se pierden para siempre. Y en este momento, como consecuencia de todo lo que está ocurriendo, hay un agravamiento de suspensiones y despidos, hay una inflación fenomenal, mientras los sectores y los grupos económicos, los sectores capitalistas y los grupos económicos se preparan para aprovechar la devaluación, porque eso es lo que está ocurriendo con los títulos y con las acciones. Eso es lo que está ocurriendo con los títulos de las provincias. Y están todos posicionándose en dólares. Posicionándose para esta devaluación que la reclaman todos los sectores políticos, los que están sentados acá y los que no están sentados acá. Eso aunque no lo digan públicamente, la reclaman indudablemente. La reclaman indudablemente porque es lo único que les cierra con el planteo de levantar el cepo y reanudar el endeudamiento internacional. ¿O creen que van a tener financiamiento del exterior a 8 pesos? Si están hablando de que vamos a ser rescatados con financiamiento del exterior, están hablando de la devaluación, porque nadie pone un mango, quiero decir, $1 a 8 pesos. Y la devaluación, creo que usaste esta expresión recién, correctamente en mi opinión, tiene fundamentalmente este ángulo financiero. Porque habría que discutir por sector si Argentina, desde el punto de vista de los tipos de cambio, es competitivo o no. Eso y depende de la inflación que tengas, depende de la inflación que tengas. Porque hay sectores, por ejemplo, del interior, en donde una subida de costos que los afecta particularmente y el tipo de cosas que venden, seguramente ha hecho de este tipo de cambio algo que complejo. Pero hay otros sectores que de ninguna manera, es decir, la devaluación no es una corrección desde el punto de vista comercial, sino que es una operación financiera para que cierre esto que hoy reivindicaron acá, pagarle al Club de París, pagarle a Repsol, pagarle al CIADI. ¿Para qué? Para reanudar el financiamiento con el exterior. Acá se acumularon como 17.000 millones de dólares de nueva deuda con estos pagos, y el dinero del exterior va a venir a cambio de una devaluación. Creo que se dijo acá que Griesa con el fallo interrumpió esta trayectoria. A salir a buscar dólares al exterior. Claro, quiere decir que esta es la trayectoria que yo creo que comparten el gobierno, el oficialismo y el conjunto de los partidos opositores tradicionales, no así nosotros, que somos un partido de oposición, el Frente de Izquierda y el Partido Obrero. Jorge Zarghini. No, la verdad que la Argentina... Ahora, todos están buscando dólares, esto sí es cierto, porque sin dólares esta economía... Ahora, yo pregunto, con los mismos empresarios avarientos, los mismos empresarios que tenemos hoy, con la misma lógica, ¿por qué nadie pensaba en el dólar en el periodo 2002-2007? Nadie pensaba en el dólar. ¿Por qué? Porque la economía funcionaba bien, porque no había déficit fiscal, porque no había emisión para financiar ese déficit, se emitía lo que necesitaba la economía para funcionar, porque había un sector externo que daba la cantidad de dólares suficiente para tener en marcha el sector industrial sin restringir las importaciones, y porque había estabilidad de precios. Cuando toda esa cosa funcionaba, nadie pensaba en el dólar, nadie pensaba en la locura de cuánto se va hoy, de cuánto me dejan comprar, cuántos tipos de cambio hay. Nada de eso sucedía, con los mismos empresarios, con la misma lógica de un sistema capitalista que naturalmente necesita de un Estado que ponga reglas de juego, porque si no, por sí mismo tiene excesos que no pueden ser permitidos. Pero cuando todo eso funcionaba bien, ninguna de estas discusiones se daban. ¿Por qué no se daban estas discusiones? Porque cuando una economía crece con estabilidad, cuando una economía crece con estabilidad y genera empleo, cuando una economía hay inversiones, los problemas están resueltos. Pero este gobierno rompió eso por una mala política económica, y es lo que hay que reconocer, y hay que volver a aquellos viejos equilibrios que permitieron
recuperar el crecimiento con estabilidad, con mejora de empleo, con mejora de salarios, con mejora de jubilaciones. Todo eso es posible. A ver, Diego, ¿qué pasó hoy con la ley de abastecimiento? Se está debatiendo en este momento en el Congreso. Sí, se empezó a discutir al mediodía, y se supone que se va a discutir hasta mañana al mediodía, por lo menos eso dijo Julián Domínguez. Lo que sorprendió fueron algunos alineamientos a la hora de dar el quórum, sobre todo Martín Insaurralde, que se suponía que ya estaba formando parte del Frente Renovador, bajó y le dio quórum al kirchnerismo. Es decir, guiños a Massa, pero por ahora Insaurralde juega con Cristina. Sí, ya había votado también el canje soberano. La semana pasada no solo dio quórum, sino que votó. En este caso no se sabe cómo va a votar, pero pese al anunciado pase al Frente Renovador y que Sergio Massa dijo estamos en contra de esta ley, ya Insaurralde dio quórum hoy temprano. Hay que ver qué vota. El otro que sorprendió fue, o no tanto, fue Omar Plaini, sindicalista ligado a Moyano, que ahora está más cerca de Scioli. Mano derecha de Moyano, pero hoy es diputado de Scioli, juega con Scioli. Sí, bueno, dio quórum. Y después sorprendió también que diputados de José Manuel de la Sota y de Adolfo Rodríguez A, 2 y 5, en total 7 diputados, también le dieron quórum, o sea que hubo un quórum un número importante de muy diputados. amplio para el kirchnerismo, 139 ¿Y qué diputados. quieren el Adolfo y de la Sota con el gobierno? Algún tipo de acuerdo debe haber, pero también eso defrauda un poco a Massa, ¿no? Que estaba planteando que no hay que darle nada al gobierno para esta votación. ¿Qué quieren ustedes con la ley de abastecimiento, Lorenzino? No es ley de abastecimiento, es una ley que lo que busca es cuidar a los consumidores. La ley de abastecimiento es el nombre que pusieron algunos sectores. Nosotros creemos que es una ley que lo que va a elevar es más derechos a los consumidores. Esto no busca perjudicar a las pymes ni perjudicar la inversión, lo que busca es regular la inversión y sobre todo que los consumidores, nosotros tengamos derechos. No está mal eso, está mal como lo han planteado y está planteado como una ley que no es la ley del abastecimiento chavista. Eso es mentira. Esta ley lo que busca es crear un fuero específico, un observatorio de precios y que los consumidores que hoy estamos desprotegidos tengamos derechos. Jorge Altamira, ¿qué opina de la ley de abastecimiento? Digamos, lo que está haciendo el gobierno. Bueno, aunque parezca mentira, en cierto modo coincido con Lorenzino, claro que desde otro ángulo. Es un fuego de artificio, tomando en conjunto de la situación económica. Inclusive, si el propósito fuera intervencionista, con una devaluación como la que estamos viendo, inflación, despidos y suspensiones, ¿cómo intervenís para controlar rentas, precios, etcétera? Quiere decir que es un instrumento completamente inapropiado para el caos económico. El gobierno dice que puede ir, hoy lo dijeron algunos diputados, por los dólares del campo. Bueno, sí, está hoy lo dijo Diana Conti. A ver. No, bueno, cuidado con ese tema por lo siguiente. El último episodio fundamental en el terreno agrario es el ingreso de un poderoso trader chino que se alió con Nider y con Noble. Es decir, que nosotros lo que hemos tenido como último gran acontecimiento en este país es una mayor privatización del comercio exterior. Entonces, un gobierno que entrega más profundamente el comercio exterior de granos a una alianza de pulpos internacionales, ¿a quién le va a ir a vender la soja guardada en los silos cuando lo quiere comerciar en el exterior? Uno podría suponer eso si el gobierno hubiera estatizado el comercio exterior, lo hubiera transformado en monopolio del Estado y al ver la retención de los granos dice, bueno, ahora agarró el comercio exterior, ahora agarra los granos, los vende al exterior y tiene dólares. No, el gobierno ha privatizado más profundamente el comercio exterior, porque ha respondido a estas alianzas de las cerealeras tradicionales con la aparición de este trader chino que tiene un monopolio en la venta interior en China de los granos que se transan internacionalmente. Altamira, estoy con poco tiempo, pero ¿usted ve una situación económico-social complicada en los próximos meses? Sí, claro que sí, porque hay un dato que es este. Desde el punto de vista de la calle, digo, de lo sí, que de la calle, de todo, pero dos cosas. Primero, sobre el tema del estallido. Esta frase del estallido es una extorsión a los trabajadores. Es decir, que el trabajador que está luchando tiene un gobierno o tiene a otros que le dicen, mirá, si luchas viene el estallido. Esto es una extorsión. Entonces, en primer lugar, un llamado a los trabajadores a que sigan ejerciendo el derecho a defenderse contra la carestía y contra los despidos y suspensiones y no escuchen lo del estallido. En el año 89, en la campaña electoral del 89, todos los partidos políticos hablaban de que iba a haber asalto a los supermercados. El único que se enfrentó a eso en los mismos términos que me enfrento ahora fui yo. El resultado, ustedes recordarán, es que Alfonsín hizo responsable al único partido que llamó a no asaltar supermercados ni a provocar ningún tipo de estallido. Alfonsín nos allanó y yo fui preso en la propia Casa Rosada, luego de una reunión con los ministros. Entonces,
No, nosotros queremos un plan de lucha, una movilización, reivindicaciones. El 60% de los trabajadores en este país que ganó una década tiene como salario 5.000 pesos promedio. Me quedé sin tiempo. La ley de abastecimiento ustedes la apoyaron. Sí, la ley de abastecimiento ya estaba, o sea, no reconocer que la ley es confundirnos, y la ley es de 1974, lo que se está proponiendo son modificaciones, que se puede estar de acuerdo, pero se están proponiendo modificaciones. Massa se opuso, pero hay algunos diputados que están cerca de Massa, del Frente Renovador, todos se opusieron. ¿Sí? El que está fuera del Frente Renovador... Es el bloque del Frente Renovador votó en contra. Absolutamente, porque esta ley, si es para apretar, no es la forma de conseguir inversión y empleo, y si es para parar la inflación, no es la forma de parar la inflación, merece rechazo. Los diputados del Frente Renovador la rechazaron. Un bocadillo final. Recién estaban comentando cómo Insaurralde se queda, el otro se va. Este sistema de pases que parece la AFA revela una completa descomposición de la política tradicional. Gracias a todos por haber estado esta noche en Plan M. Vamos volando una tanda, ya llega Clara Mariño y Eduardo Serenelini al aire de Canal 26, tanda, y nos despedimos. Álamos, saber elegir. Buenos Aires, la marca de tus sueños. Fabrizio Miers. Descanso natural. Ahora, cuidar tu colesterol es mucho más simple, manteniendo una vida saludable y con una cápsula diaria de Reulip 1000, que ayuda a nivelar el colesterol y bajar triglicéridos, porque contiene omega 3 de aceite de pescado. Toma lo bueno del pescado. Reulip 1000 de Laboratorios Rafo. Calzado de seguridad ATT. Zapatos y botines certificados por las más altas normas de seguridad y la máxima calidad. Más información en attcalzados.com.ar. Despertá cada mañana como si hubieras dormido en la tranquilidad del campo. Fabrizio Miers. Descanso natural. Ahora, cuidar tu colesterol es mucho más simple, manteniendo una vida saludable y con una cápsula diaria de Reulip 1000, que ayuda a nivelar el colesterol y bajar triglicéridos, porque contiene omega 3 de aceite de pescado. Toma lo bueno del pescado. Reulip 1000 de Laboratorios Rafo. Álamos, saber elegir. Sí, me encanta. A ver. ¡Wow! ¡Obvio! Le hice caso a Juli y contraté el triple pack de Telecentro, que tiene todo. Seguí mi consejo, compará y pasate a Telecentro. Televisión más internet más telefonía y ahora con 10 megas Wi-Fi. Y por 3 meses te damos gratis el pack HD con 31 señales. Más HBO Max Digital más Movie City Pack más Telecentro Play. Con más de 5.000 títulos gratis a tu elección. Llama ahora al 3969-2222. Telecentro.